Buenas tardes a todos los que están hoy en esta charla de bloque constitucional. Para nosotros es un gran gusto recibirlos. Mi nombre es Sergio Bollman, soy parte del grupo de bloque constitucional y les quiero presentar a nuestro delegado en la Asamblea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2012 y coordinador del grupo de abogados independientes, bloque constitucional, nuestro amigo Ricardo Miura. Hola Ricky, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Bien, ¿cómo te está tratando la sesentena? Qué pregunta. Bien, así, llevándola como todos. La verdad que acá desde el grupo de bloque constitucional, como todos los abogados, nos movilizamos bastante para tratar de, por un lado, seguir trabajando, por otro lado, hacer los reclamos pertinentes en todos los foros, y por el otro lado, descubrir cosas nuevas, como fue todo este ciclo de charlas que estamos haciendo y de la cual esta es una más, o la más importante probablemente. Tenemos entendido que ya hiciste unas cuantas. ¿Nos podés recordar quiénes fueron los distintos oradores? Sí, tuvimos de todo. La verdad que fuimos en el último mes y medio que estamos dando estas charlas. Tuvimos gente de la política profesional, como Daniel Vítolo, que vino como representante de Facultad Activa. También estuvimos con constitucionalistas como Roberto Gargarella y Alberto Bianchi, cuando estábamos en las primeras etapas de la cuarentena, cuestionando y analizando las facultades constitucionales del gobierno que estaba irrogando y la dificultad constitucional que veíamos por la falta de funcionamiento de la justicia. La semana pasada estuvo con nosotros Héctor Mayral, que nos dio una clase magistral y una charla muy, muy amena sobre la desprotección de la propiedad privada, y de ahí saltamos a la necesidad de ir indagando cada vez más en crisis más profundas que no solamente afectan al sistema de justicia, sino también al derecho de fondo, y por eso se nos ocurrió invitarlo hoy a Rafael Manóvil para que nos cuente los problemas del derecho privado, conceptuales, sustanciales, en el derecho societario. Ricardo, ¿nos podés explicar, ya que hay mucha gente que ha pedido entrar a esta reunión, qué es bloque constitucional? Aprovechamos 2 minutos más mientras se sigue sumando gente, porque la verdad es que no queremos que se pierdan lo más importante, que es la charla del doctor Manóvil, pero la verdad que ya vamos 185 personas y está bueno sí, es increíble como veo en la pantalla que siguen entrando. Bloque Constitucional es un grupo de abogados independientes que estamos haciendo política en el Colegio Público de Abogados y en los consejos de la magistratura en la Capital Federal desde hace 8 años aproximadamente. Concurrimos a las elecciones, competimos. Siempre vamos con una bandera muy clara que nos identifica y nos distingue de todas las demás agrupaciones, que es que estamos proponiendo la libre colegiación. Por supuesto que sabemos que tenemos una ley que nos impone la colegiación obligatoria, pero para nosotros esa ley es tal como está y tal como está siendo aplicada, absolutamente inconstitucional. Se ha transformado en un sindicato que hace una representación gremial de la profesión, para la cual no tiene nuestro mandato y no tiene el mandato legal. Y por supuesto lo que sucede con estas cosas es lo que estamos viendo, es que se corrompe una institución a la que tiene acceso irrestricto a fondos compulsivos, ¿no? Porque nos lo cobran a los abogados, se lo cobran a los justiciables, y hacen un presupuesto del año pasado, fueron 600 millones de pesos, que se gastaron alegremente para supuestamente no hacer otra cosa que controlar la matrícula, que no se sabe bien qué es eso, pero la verdad no es algo que amerite semejante presupuesto. Mientras tanto tenemos toda una agenda de libertad, de independencia de la justicia, de acceso a la justicia, y en lo que se refiere al colegio público,
austeridad y transparencia, como cualquier organismo. Mientras siga siendo obligatorio y siga manejando plata pública, la austeridad y transparencia nos parece que es la agenda que nos obliga. Y por supuesto, seguir defendiendo la libertad de colegiación, que es el derecho de agremiación. Pero bueno, no los quiero aburrir, porque la verdad es que ya hay 200 personas y vinieron para escucharlo al doctor Manóvil, así que si querés, Sergio, presentarlo, te lo dejo, y después de la charla tendremos algunas preguntas del público. Bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de presentar al doctor Rafael Manóvil, que es doctor en Derecho, es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, es profesor titular emérito de la UBA, ex becario del Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional Privado de Hamburgo, además profesor en posgrados de varias universidades, autor de libros, capítulos, artículos, ponencias en la Argentina y en el exterior, y bueno, especialmente conocido por las contribuciones que ha hecho en el derecho comercial y societario. Vamos a pedir a los participantes que las preguntas las hagan al final y fundamentalmente que sean breves y con signo de pregunta. Este es un concepto que acabamos de hacer. Y Rafael, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Dos grandes agradecimientos. En primer lugar, al bloque constitucional que me invitó. Me siento un poco inhibido por la calidad de los oradores anteriores, pero sobre todo muchas gracias a la cantidad de gente que se anotó para escucharme, sabiendo muchos de ellos que me comprenden las generales de la ley en el tema que voy a desarrollar. Me comprenden porque tengo posiciones tomadas desde hace mucho tiempo, me comprenden también por la metodología que voy a utilizar. Por supuesto, en estas circunstancias uno no tiene acceso a todo el material que uno necesitaría para preparar bien una charla de esto, pero por eso preferí hablar de cosas muy concretas y contraponer la tendencia de progreso, según lo tengo entendido personalmente, con lo que son las y vicedecano de la facultad, Marcelo Gebhardt, pronunció en su discurso de incorporación a la academia, refiriéndose a las novedades del derecho societario. Y este párrafo dice, se puede ir adelantando la idea de que por promisorio que ha sido el rumbo evolutivo del derecho societario, en el aspecto del ejercicio de la libertad contractual, permanecemos igualmente a mitad de camino y a merced de un posible retorno del activismo reglamentario de la Inspección General de Justicia que denunciara hace ya algunos años Reutemann en nuestro medio. Esto es lo que pasó. Esto fue el discurso de incorporación fue en la segunda mitad del año pasado, pero ahora estamos sufriendo ese activismo del que hablaba Gebhardt. El año pasado también ocurrió otro hecho del que fui cómplice, que fue la presentación en el Senado de la Nación, donde fuimos designados a ese efecto, de un proyecto de reformas integral a la ley de sociedades. Y en la contraposición que voy a hacer, no puedo menos que empezar diciendo
que existen claramente dos enfoques respecto de la vida en comunidad de los seres humanos. Uno es el de considerar que una entidad abstracta, léase el Estado, es la organización que debe imponerle a los seres humanos unas reglas de conducta de tal intensidad que reducen el ámbito en el que cada uno puede tomar decisiones por sí mismo hasta lo casi mínimo. Debe obedecer y además ponerse y estar al servicio de esa entidad. No es necesario decir que de esa ideología hicieron uso y abuso cuantos regímenes totalitarios existieron en miles de años de historia, bajo el disfraz de supuestos principios superiores, sin importar cuál fuera el color de esos principios. Pero el común denominador de todos es que en realidad esos supuestos principios o valores superiores no dejaron nunca de ser la fachada utilizada por la persona o por el reducido grupo de personas que en la creencia popular o en lo que se hacía creer a la gente encarnaba a esa idea superior. Pero detrás de todos esos eufemismos, en definitiva, se esconde el crudo y duro ejercicio del poder de unos pocos que con la fuerza del Estado son sometidos a obedecer aún a los dictados más absurdos e irracionales. El otro enfoque es el inverso. No hay nada superior a la persona humana misma y todas las instituciones creadas por la humanidad lo son, lo han sido y lo serán al servicio de las personas, o lo deberán ser. Las reglas de conducta y las limitaciones que impone el Estado son las imprescindibles para la convivencia en paz y para ayudar a quienes necesitan ayuda, sea para educarse, para gozar de la salud o para garantizarles una vida digna. No voy a extenderme en esto porque va demasiado lejos. Pero este fundamento esencial de concepción también se traduce al derecho societario. Nosotros, los que participamos de la comisión redactora de las reformas que presentamos el año pasado, y que creo que todavía tiene estado parlamentario, pero aunque no lo tuviera, servirá como antecedente, nos identificamos con la segunda posición. Y aquí quiero muy brevemente hacer un poco de historia. La ley de sociedades del año 72 fue una gran ley de sociedades, es una gran ley de sociedades, pero es una gran ley de sociedades escrita en el año 1968, convertida en ley en el 72, en una época histórica en la que el mundo era mucho más intervencionista, en la que la presencia del Estado, no solo en la Argentina, en todo el mundo, se justificaba por distintas razones económicas y sociales. Pero ya al poco tiempo, inclusive algunos de los autores de la primera ley fueron partícipes de una comisión de reformas en el año 83 que fue corrigiendo y aligerando y agregando algunos institutos relevantes al primer proyecto. Alperín, que fue el padre de la ley de sociedades vigente, fue el más importante de los 5 autores, no quiero desmerecer a ninguno, pero la realidad histórica es esa. Alperín mismo había dicho cada 10 años esto tiene que actualizarse, modificarse, porque la dinámica histórica así lo impone. Año 87, primer proyecto de unificación de los códigos civil y comercial, introducen una idea revolucionaria en materia societaria. Y el camino que eligieron fue, bueno, dejemos toda la parte reglamentaria, regulada en la ley de sociedades a un costado, y paralelamente creemos una forma de sociedad totalmente libre. Y eso fue la sociedad a secas o sociedad simple, que tuvo grandes fallas de reglamentación en ese proyecto de Código Civil y Comercial unificado, como por ejemplo dejar en dudas acerca de si esa sociedad simple iba o no
a tener personalidad jurídica según cada caso individual. Esto generaba una inseguridad jurídica extraordinaria, más otras cuestiones que lo hicieron fracasar y fueron parte de los motivos por los cuales no se aprobó ese código unificado. En 1991 se nombra el Ministerio de Justicia una nueva comisión que produce dictamen en el año 93, y esta vuelve a estructurar un sistema donde por un lado están las sociedades reglamentadas con la parte general, con los principios, con las restricciones, con la imperatividad. Por otro lado, se dejan de lado los principios de la parte general y se permite una total libertad de estructuración. También fracasó estrepitosamente, aunque había corregido algunos de los errores que tenía el Código del 87, el proyecto de código. En el 93 se cambia de estructura. En el 93 hay una comisión llamada Federal de Unificación del Código Civil y Comercial que proyecta la solución a la unificación y la reformulación de algunas cuestiones importantes en la ley de sociedades, diría yo, casi de modo idéntico a cómo se sancionó finalmente en el año 2015, que es hoy derecho vigente. Y no se hizo una figura separada, sino que se eliminó la parte terriblemente sancionatoria de las sociedades irregulares y de hecho para permitir una forma de sociedad residual, si la queremos llamar así, con casi total amplitud en la formulación de las relaciones internas, pero a la cual se le aplicaban las normas de la parte general de la ley de sociedades. Cuando se sanciona la ley de emprendedores, que contiene la innovación de adoptar las sociedades por acciones simplificadas, el intento vuelve a ser el intento del 87 y del 93, versión Ministerio de Justicia, no la versión de la Cámara de Diputados. Pero se deja en el limbo la cuestión de determinar con precisión qué normas supletorias de la Ley General de Sociedades se aplican y qué normas no se aplican, o si no se aplica ninguna, y qué normas de los tipos específicos regulados en la Ley de Sociedades podrían llegar a tener una incidencia sobre este nuevo tipo societario que ha sido el gran boom mundial desde fines de la década del 90 o mediados de la década del 90, donde empezó a usarse en Francia. Las discusiones académicas sobre esto no las voy a reproducir, este no es el ámbito, pero hay toda clase de corrientes y desde el extremo radical, diría, de nada de la ley de sociedades se aplica, libertad absoluta, menos un par de cosas que están en la propia ley, desde ese extremo hasta el otro extremo que está encarnado por el actual Inspector General de Justicia, que les quiere aplicar toda la ley de sociedades, aún en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tipo. Y en el medio hay algunos, me incluyo, que pensamos que la parte general de la ley de sociedades a una sociedad definida como un tipo societario debe aplicársele, no solo porque hay ciertas cuestiones que definen lo que es una sociedad como contraposición a otros contratos asociativos, sino también porque hay una gran cantidad de institutos regulados en la parte general de nuestra ley que insoslayablemente tienen que serle aplicados, como la fusión, la escisión, la disolución, la liquidación, el régimen de las sociedades extranjeras, bueno, una cantidad de institutos operativos, no solamente de puros principios. Pues bien, en este marco, y sumado y no cerrada la discusión sobre las SAS, también el Senado nombra esta comisión que les dije,
y yo les voy a relatar, para mostrar cuál fue el espíritu, algunas cuantas características de la reforma que se proyectó para la Ley General de Sociedades. En primer lugar, se adoptó la decisión de proponer que las SAS fueran incorporadas al propio texto de la Ley General, con la clara aclaración, valga la redundancia, de que se le aplican las normas de la parte general y no se le aplican las normas imperativas de ninguno de los otros tipos, salvo las remisiones expresas que contiene el régimen. Esa fue la única modificación. A lo cual quiero desde ya señalar que una de las normas más combatidas por los operadores de las SAS que sea aplicada a este tipo es la del artículo 13, que establece las cláusulas nulas por ser consideradas leoninas. Mi conclusión personal es que se pueden alterar los principios que están vedados por las cláusulas leoninas siempre que exista un criterio razonable que fuera el que justifique el apartamiento del texto literal de esas cláusulas prohibidas. Por ejemplo, que un socio no participe en las utilidades puede tener su explicación y su compensación porque sea compensado, en el caso concreto, con una remuneración por prestaciones accesorias, o pueda ser compensado porque al momento de venderse las acciones tenga una prioridad o un mayor valor para recibir en ese caso. Es decir, siempre prevalece el criterio de razonabilidad. Voy a los principales puntos que se propusieron con la reforma de la Ley de Sociedades. En primer lugar, una profunda modificación en el artículo 1 de la ley. Primero de todo, para admitir irrestrictamente las sociedades unipersonales, porque hoy no hay motivo ninguno para rechazar su uso. El cuento de que son instrumentos del fraude es insostenible, porque el que quiera defraudar pueden ser 2 socios o 5 y lo van a hacer igual. No es por la unipersonalidad. Lo segundo es que se señala un rasgo que está vinculado con la causa fin de la sociedad, que es el elemento de correr en común el riesgo que genera la actividad de la sociedad, como el dato del cual derivan otros elementos como el interés social o el interés de la sociedad como dato o parámetro al que deben ajustarse las resoluciones que se adoptan. Se ha admitido que la causa fin, sin embargo, y pese a esa aclaración, sea una causa fin distinta, para admitir que la sociedad pueda tener finalidades de beneficencia o que se beneficien los socios de otra forma que con el reparto de utilidades en efectivo, vinculando esto no solo con la economía social de mercado, sino con lo que libremente puedan pactar las partes bajo la forma societaria en vez de, por ejemplo, un contrato de colaboración que está regido por otros principios y puede estar mucho mejor estructurado en una sociedad eventualmente. Se enuncian los principios liminares. No está dicho, esta ley se rige por el sentido común, pero lo que es el común denominador de lo que fueron las reformas propuestas es la prevalencia del sentido común. Se dijo que los principios aplicables a las sociedades en cuanto al contrato, al estatuto, a las resoluciones de los órganos, se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, en tanto no contradigan normas imperativas de esta ley. Y las normas reglamentarias, y esto es lo más irritante para la conducción actual de la IGJ, las normas reglamentarias que dicten las autoridades de aplicación no podrán invalidar, restringir, ampliar
o condicionar lo dispuesto en la ley, ni las disposiciones válidamente adoptadas por las partes. Fin de lo que se quejaba Gebhardt, del activismo de la IGJ, y no solo de la IGJ, de muchos otros órganos de Contralor, que claramente actúan en contra de normas jurídicas superiores y, por lo tanto, en contra de lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a la pirámide jurídica. También se dice que socios, administradores y miembros de los órganos de fiscalización deben ejercer sus derechos, funciones y facultades con ajuste a la buena fe y al interés de la sociedad. No es admisible el ejercicio abusivo de los derechos, sea por mayorías o por minorías. Rige el principio de igualdad de trato a todos los socios, aunque se trate del Estado como socio, y se invoque un interés público, porque como socio está actuando en un interés privado. Esto contrasta con una norma que pasó de contrabando en el Código Civil y Comercial, el artículo 149, que dice que la ley o el estatuto de una persona jurídica en general puede prever derechos y obligaciones diferenciados considerando el interés público comprometido en la participación del Estado o de la entidad estatal, lo cual es claramente contrario a un Estado de Derecho. Dije que el sentido común ha sido el inspirador de muchas de las propuestas. Por ejemplo, las normas del artículo 13 son nulas aunque no figuren en el contrato social o el estatuto y estén por separado. La eficacia de las modificaciones del contrato o estatuto se producen siempre desde la resolución misma y no desde la inscripción, porque si no, no puede funcionar con la modificación votada. Flexibilidad en el procedimiento relativo a conflictos, arbitraje, como opción naturalmente, pero un arbitraje estructurado. Una pericia arbitral para resolver todo lo que sean cuestiones vinculadas a valoraciones de participaciones sociales a cualquier efecto, en todos los institutos de la ley de sociedades. La posibilidad de introducir cláusulas compromisorias en el estatuto por mayoría, o en el contrato social por la mayoría necesario para la reforma. La aclaración de que las nulidades de los actos sociales son siempre relativas, salvo que por su contenido sean violatorias del orden público, no para que se invoque que la violación de una norma imperativa que protege intereses privados, incluso el quórum y la mayoría, se invoque el orden público para hacerlas imprescriptibles, incaducables, y todas las demás palabras insubsanables que se suelen usar en este contexto. La aclaración de qué quiere decir objeto y actividad ilícitos en cuanto tienen una sanción casi única en la legislación comparada que llevan a que se liquide la sociedad y se confisque el remanente de la liquidación en favor de la educación pública. Esta es una sanción muy grave que solo se puede aplicar cuando se trata de un ilícito penal, pero no una mera antijuridicidad en la que pueda haber incurrido la sociedad. Se incorporan las normas relativas a la impugnación de resoluciones del órgano de administración. Se incorpora la Business Judgment Rule, regla por la cual las decisiones de política empresaria adoptadas conforme a la ley y si no se incurre en la violación de los principios del artículo 1, no pueden ser impugnadas. La responsabilidad de los socios o accionistas es por dolo o por culpa grave, en el supuesto de que se declare la nulidad de una resolución asamblearia o del órgano de gobierno en los otros tipos. Las resoluciones impugnadas hoy solamente pueden ser revocadas, pero no se habla de subsanación o adaptación para curar el vicio del que adolecieran. Esto se agrega. Son cosas de sentido común,
Hay algunas aclaraciones por errores en el régimen de la sociedad simple. El órgano de gobierno puede autorizar o convalidar actos o negocios notoriamente extraños al objeto social sin necesidad de modificar el estatuto o el contrato social. Las reservas facultativas, que hoy si superan un cierto monto, deben ser resueltas por la Asamblea Extraordinaria con una mayoría agravada. Bueno, lo que en nuestro país, con la inflación que hemos sabido conseguir, hemos puesto que sea cuando supera 10 veces el capital social y las reservas legales. La prescindencia de todo un proceso de liquidación, atribuyendo los bienes a los socios y cancelando directamente la inscripción cuando no hay pasivos. La prima de emisión se fija por la asamblea que decide el aumento y no necesariamente por la asamblea extraordinaria. La facultad de la asamblea de delegar en el directorio la desafectación de reservas facultativas al referéndum de la asamblea siguiente para asumir el pago de dividendos retenidos cuando la situación financiera de la sociedad lo permite. La unanimidad como criterio para consentir apartamientos de ciertas normas de la ley, como la celebración de una asamblea fuera de la jurisdicción, o nuevos cuartos intermedios, o por un plazo mayor de 30 días. La aclaración de que la prohibición de votos en tema de responsabilidad y remoción con causa de los directores se extiende a los demás si la responsabilidad imputada es solidaria, cosa que hoy está en duda. La aclaración de que la prohibición de voto del artículo 248 no rige cuando se trata de intereses concurrentes y no hay perjuicio para la sociedad. La supresión de la periodicidad predeterminada para la reunión de directores y su reemplazo por el criterio de la frecuencia que requiera la gestión del negocio, que es mucho más lógico. La supresión de la garantía de los directores, que no sirve absolutamente para nada más que para generar un nuevo negocio de las compañías de seguros. Otro dato de salud pública importante, la aplicación de las restricciones a la remuneración de los directores a los directores de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Los abogados de las provincias saben mejor que nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires de cuántas sociedades de este tipo se generan, y porque no está prevista esta restricción, los directores puestos por el Estado cobran sumas que no tienen ningún vínculo ni con la productividad de la empresa ni con la actividad que desarrolla. Modificaciones al artículo 299, que tienen también sentido común. La magnitud del capital social y la importancia de la empresa, que hoy es uno de los criterios para encuadrar a la sociedad en ese artículo, no tiene razón de ser, porque el control que va a ejercer la autoridad de control de las sociedades es un control jurídico, no es un control económico de la actividad. Cuando el Estado quiere controlar una actividad, tiene otros medios para hacerlo. Controla los bancos, las compañías de seguro, las concesionarias de servicios públicos, etc. Y si mañana quiere controlar la cosecha y venta de mandarinas, sacará una norma que diga: esta sociedad la vamos a controlar por el negocio que hacen. Pero no tiene ningún sentido controlar una empresa que fabrica bulones nada más que porque tiene un capital mayor que el límite establecido en el artículo 299. Bueno, esto está vinculado con algunas otras reformas vinculadas con ese punto. También hemos propuesto reformas a las vinculaciones de unas sociedades con otras, incluyendo, por ejemplo, en el concepto de sociedad vinculada, el de las sociedades que están sometidas a un control común por otra. Hemos llevado en este proyecto hemos propuesto llevar a la normalidad lógica el artículo 31 de la Ley de Sociedades, que establece un límite cuantitativo de participaciones de una sociedad en otra, pero que puede ser exceptuado por un decreto del Poder Ejecutivo,
que no tiene nada que ver con la protección que quiere el artículo 31, que es la protección de que no haya un desvío en la inmediatez del socio con la actividad que realiza la sociedad. Por lo tanto, siguiendo en esto el importantísimo proyecto, que me olvidé de mencionarlo como precedente fundamental, del año 2005 de los doctores Anaya, Vergel y Echeverry, bueno, encausa las cosas y dice el límite se puede superar cuando los socios lo autorizan, no cuando el Poder Ejecutivo lo autoriza, que no tiene nada que hacer en todo esto. Se restituye un párrafo que se omitió en la ley original en el artículo 32 sobre participaciones recíprocas. No los voy a cansar con el detalle porque no importa, pero sí señalar que se suprime también por falta de sentido común de su inclusión el caso del control, en la calificación del control externo por especiales vínculos que nadie sabe cuáles son, salvo los contractuales, y con eso se quiere decir, pero jamás la jurisprudencia, ni en la Argentina, ni en Italia, de donde viene esta norma, fundó ningún fallo sobre la base de esta inclusión como carácter de controlante. Es un problema de derecho común, el del franquiciante versus el franquiciado, el concedente con el concesionario. Son todos casos de dominación económica que se resuelven por las normas contractuales comunes. En lo que hace a la responsabilidad de socios y controlantes, el famoso artículo 54, en sus dos primeros párrafos, incluye otro supuesto de responsabilidad que es la apropiación de información reservada, la apropiación de elementos inmateriales para hacer un negocio por las suyas. Se resuelven algunos problemas procesales para la legitimación de cómo se ejerce esta acción, y también se modifica el tercer párrafo para poner coto al mal uso de esta norma, como generalmente lo hace el fuero laboral, que imputa responsabilidades a los socios sobre esta base por el solo hecho de que se ha cometido un ilícito, como no registrar adecuadamente al trabajador. Eso tiene sus sanciones lógicas, pero las tiene en el marco de la propia ley de contrato de trabajo y la tiene en la responsabilidad de los administradores que violan la ley. Bueno, se hacen un par de aclaraciones que a mi juicio son un adelanto en lo que hace a la aclaración de cuáles son los efectos, a la aclaración de que no se requiere una intención fraudulenta o dañosa para hacer funcionar la norma, aclarar que es un instituto que no es autónomo, sino que se utiliza como instrumento para hacer valer otro derecho sustancial. En materia de fusión y escisión se incorporan normas sobre ambos institutos en materia internacional, se incorpora un instituto que es lo que en el derecho comparado se llama excorporación, nosotros preferimos llamarlo escisión impropia, que es una escisión en la cual los socios no pasan a ser socios de la sociedad resultante de la escisión, sino que es la propia sociedad la que es socia. Bueno, estos son instrumentos que sirven a la organización de las empresas, y por eso los hemos propuesto para la reforma de la ley. Propusimos también una reforma en materia de sociedades constituidas en el extranjero. Hoy el régimen es un régimen que tiene enormes baches que van desde lo que es actos aislados en plural y lo que es realizar habitualmente actos propios de su objeto. Y nos inclinamos por el criterio más proveniente del derecho fiscal, que es, tiene establecimiento sucursal en el país, entonces cumpla con todas las formalidades. De lo contrario, la sociedad puede realizar actos jurídicos y puede estar en juicio. Esto puede dar lugar a un debate, sobre todo porque también modificamos el criterio del artículo 124,
que hoy es un contrasentido con el criterio general del artículo 118, pero que ha servido a la Inspección de Justicia para activar toda una persecución, sobre todo burocrática, a las sociedades constituidas en el extranjero, como diciendo, usted demuestre que no está encuadrado en el 124 para que yo pueda inscribirla por el 118 o por el 123 que se refiere a la participación de unas sociedades en otras. Es un principio inadmisible presumir el fraude del justiciable hasta que demuestre lo contrario. Sociedad de responsabilidad limitada. Tiene muchas deficiencias en su regulación de hoy, aunque ya la reforma del 83 la mejoró bastante. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí señalar una reforma fundamental, que es dejar de hacer obligatoria la inscripción de la cesión de cuotas en el registro de comercio y permitir que la SRL lleve un libro de registro de cuotas de la misma manera que la sociedad anónima lleva un libro de registro de accionistas. Como me dijo en una comida que solíamos tener de vez en cuando, un grupo de amigos, entre ellos Carlos Banasco, dijo, ¿cómo? ¿Esto han reformado? Se acabó la sociedad anónima, porque una de las principales trabas para no usar la SRL es que cada cambio en el elenco accionario, en el elenco de socios, deben recurrir a el engorroso trámite de inscripción. En materia de sociedades anónimas, bueno, establecimos algunas normas que consideramos de salud pública. Por ejemplo, que los préstamos hechos por los socios son subordinados, porque son préstamos sustitutivos de aportes de capital. Esto tiene una larga trayectoria en el derecho comparado. Terminamos con el cuento de los aportes irrevocables, porque este es un invento como el dulce de leche, la virome y el alambre de púas. Es un invento argentino que sirve para violar la ley, nada más. O es un aporte o no es un aporte. Es un pasivo y como tal debe ser tratado, más allá de la buena intención que puedan tener los socios. Se revitalizan algunos aspectos del derecho de suscripción preferente. La emisión con prima. La emisión con prima es obligatoria cuando hay una notable disparidad entre el valor real y el valor nominal de las acciones. Pero los remedios implementados a nivel administrativo por la Inspección General de Justicia en la era anterior al 2015, no recuerdo con precisión si Nissen todavía era el inspector o no, decían, bueno, si el balance tiene un desfasaje, señores, el balance tiene un desfasaje siempre, por razones inflacionarias, y sin contar que el valor real está compuesto por una cantidad de valores inmateriales, entre ellos el valor de empresa en marcha y todo lo que pueda esperarse, el valor de marcas, patentes, inventos, desarrollos que están en curso, etc. Una institución que nos hemos preocupado de regular, tomándola del derecho comparado, pero siendo más reglamentarios, en el sentido que enseguida voy a decir, es la creación de las acciones sectoriales, que permiten emitir acciones que están vinculadas a un determinado negocio, a una determinada actividad de la empresa societaria, pero no corren el riesgo, bueno, no sé, hasta cierto punto sí lo corren, pero las utilidades que van a obtener no son las de toda la sociedad, sino solo las de esa actividad. Esto es utilísimo en una cantidad de actividades. Imaginen una exploración minera de cualquier tipo, energética, en la cual se necesitan aportes a una unidad particular sin participar del resultado de todas las demás. Lo hemos reglamentado más que en el derecho comparado, pero no bajo la forma de norma imperativa, sino diciendo, deberá preverse si tal cosa es así o asá, y en su defecto será así, o será de tal manera, salvo pacto en contrario.
Bueno, se han hecho algunos ajustes a las competencias entre las asambleas ordinarias y extraordinarias que parecieron razonables hacer, y con eso les doy el panorama de cuál fue el que nosotros llamamos progreso, que se pretendió, y fue el mandato de los senadores que nos nombraron, y aclaro, nos nombraron no los senadores oficialistas solamente, oficialistas en ese momento, sino también los de la oposición de ese momento. O sea que no fue una cuestión exclusivamente del Poder Ejecutivo de aquella época ni de los legisladores que le respondían. Seguimos el mandato de darle lugar a la autonomía de la voluntad, de modernizar lo más que se pudiera el funcionamiento, de corregir errores, de resolver problemas prácticos que se fueron presentando. ¿Qué pasó en forma inmediata? Bueno, quien hoy es nuevamente Inspector General de Justicia publicó inmediatamente algunos artículos, algunos en colaboración con un profesor que en realidad está en las antípodas ideológicas de él, pero no importa, me voy a ceñir a lo que él escribió. Él denostó este proyecto con varios títulos. Por ejemplo, escribió que la filosofía del proyecto es idéntica a la ley de amnistía dictada por la última junta militar para lavar los crímenes de la dictadura. Esto está escrito, está publicado en la revista La Ley en el mes de septiembre. Dejo de lado lo inadecuado de hacer una comparación de este tipo, como lavar crímenes hacia el pasado. Me parece que es bien distinto que legislar hacia el futuro. Es una comparación que prueba la intensidad de las convicciones personales que él quiere imponer e impone, ya veremos cómo, haciendo uso del poder. Escribió también que se estaría limitando la responsabilidad de los socios controlantes o administradores. Totalmente falso, eso no hay ninguna norma que limite absolutamente nada, solamente genera cierto orden en cuanto a cuáles son los casos en los cuales cabe la responsabilidad y cuáles no. Dice que se estarían consagrando una serie de normas que tienden a dificultar la aplicación de soluciones, como la doctrina de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, y ahí glorifica su aplicación por la justicia del trabajo, la extensión de condenas a los socios o controlantes de sociedades empleadoras que incurren en fraude laboral. Bueno, no hay una sola coma del proyecto que tienda a dificultar el ejercicio, al contrario, aclara los casos, pero lo aclara también como lo que es una norma de excepción porque rompe con la regla general de que la sociedad es un sujeto de derecho y que según el tipo será la responsabilidad de cada uno de los socios. Y además téngase en cuenta que este famoso 54 tercer párrafo fue la primera norma del mundo que legisló sobre este instituto. En el resto del derecho comparado, hasta ese entonces, esto eran construcciones puramente jurisprudenciales. Fue la Comisión del 83 la que la incorporó con un coraje y una notable visión de cuál era la utilidad que tenía. Pero no para que venga después cualquiera a decir, bueno, con esto pasamos por alto la limitación de la responsabilidad cada vez que se nos da la gana, entre el motivo o no entre el motivo. Y peor aún, y no voy a nombrar al autor, es irritante, alguno que escribió cuando se incorporó una norma parecida, casi igual, en el Código
civil y comercial como norma general para las personas jurídicas, glorificándolo y diciendo, bueno, ahora este es un principio general del derecho, por favor. También nos bendijo en ese artículo a los proyectistas, acusándonos de que provenimos de los círculos abogadiles más conservadoras de nuestra comunidad jurídica. Más allá de si es verdad o no, lo cierto es que el término conservador debe ser aplicado por buenas o malas razones al que desea preservar el estado de cosas, y no al que lo quiere cambiar. En la realidad argentina, y ahora me meto un poco en la política, conservador es quien quiere preservar el atraso, la pobreza, la dependencia de los pobres de la buena o mala voluntad de los gobernantes, y en definitiva mantener este statu quo. Nunca quienes defienden la libertad, porque la libertad es dejar espacio a la creación, creación es innovación, innovación es crecimiento. Bueno, también dijo que se pretendió borrar de un plumazo toda la actividad efectuada por la Inspección General de Justicia desde 1892. Esto es un cachetazo inadmisible, porque la actividad de la Inspección General de Justicia fue muy respetable, fue muy coadyuvante al progreso, durante muchas épocas en las que grandes juristas estuvieron a su frente. Saldívar, Legón, Ragazzi, que a lo mejor me está escuchando, pero no por ser un gran amigo mío, dejo de nombrarlo como un gran jurista y como un gran inspector de justicia, pero no para crear la maquinaria de impedir que se ha creado después de esa época. Bueno, en definitiva, esa crítica significa que pretende que quien no habiendo sido elegido más que por un circunstancial gobernante, pero ciertamente no por el voto popular, ni siquiera por el voto de los juristas, ni de los abogados, y está en condiciones de pasar por encima de la Constitución Nacional y de la pirámide jurídica, se arroga la facultad de invadir, restringir, ampliar o condicionar lo que dispone una ley, que si se aprueba, lo será por los mecanismos democráticos y republicanos. No sé si esto quedó bien claro. Esto es el centro de la crítica, quitarle el poder que mal usó y que exageró en la primera oportunidad en que ejerció este tipo de cargo. También se queja de la casi total eliminación de la fiscalización permanente y de las facultades sancionatorias. Bueno, este es un tema que se puede controvertir, pero se puede controvertir no desde el discurso de barricada. Incluso en la comisión hemos tenido una disidencia sobre este punto. La disidencia nada menos que de Guillermo Ragazzi, que sostenía que había que mantener cierto control de legalidad en cabeza de los organismos de la administración pública. Bueno, se dijo, escribió también en esa oportunidad que la ideología que inspira el proyecto sería absolutamente desfavorable a aquellos que no forman parte del grupo interno de control o al órgano de administración de la sociedad. Fundamento ninguno, pero esto prueba que lo que sostiene académicamente y lo que impone desde la función pública es el irrestricto o la irrestricta defensa de los derechos de los minoritarios, no importa a costa de qué, y se obnubila sin mirar que en realidad en ese aspecto no hubo un solo cambio que empeore la situación de los minoritarios frente a ninguna de las dos cosas. Al contrario, hay más instrumentos en la ya agregados a la ya rica artillería con la que cuenta la ley de sociedades.
Bueno, podría seguir con otra cantidad de aspectos. Esto es la controversia en la que estamos sumergidos los unos versus los otros. No quiero hablar de grieta, porque es una palabra usada, mal usada, y tampoco quiero denostar necesariamente a quienes piensen distinto a quien les habla o a quienes estuvimos de acuerdo en la redacción del proyecto de reformas a la ley de sociedades. Lo que sí quiero es que el debate sobre cómo se puede progresar, sobre cómo este instrumento valiosísimo, que es el instrumento societario, cómo se puede estructurar, no porque una buena ley de sociedades vaya a traer todas las inversiones que hacen falta a la recuperación de la economía, eso no puede pasar de esa manera, pero para que no sean el obstáculo que se interpone entre la creatividad productiva y la posibilidad de ponerla en práctica. Entonces veamos qué ha hecho la Inspección General de Justicia en este año. Dictó una cantidad de resoluciones que son absolutamente dictatoriales, y tan dictatoriales son que contra lo que indica el sentido común y contra lo que indica el Código Civil y Comercial, en todas ellas se ponen en vigencia el día de su publicación, porque no se tolera ni siquiera una etapa de transición de una forma de pensar a la otra. Vamos a ver cuáles son estas resoluciones. La primera es la resolución 2 del año 20. Es la que restablece los textos derogados en los 4 años anteriores y vuelve a instaurar los textos precedentes. Es decir, no me toquen lo mío, vuelvo a establecer lo que a mí se me había ocurrido que era lo mejor. Pero de paso también exige, contra lo que dice la ley de sociedades, que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero presten una garantía como los directores de las sociedades anónimas. No hay ley que lo establezca. Otro ingrediente para hacer las cosas más caras y para favorecer un negocio de las compañías de seguros, un pequeño negocio, pero no importa, es tirar la plata por la ventana donde no hace falta. La resolución número 3 habla de los edictos de constitución y variación del capital social, exigiendo identificar la participación relativa de cada uno de los socios o accionistas, y lo exige para la SRL, para la anónima y para la SAS. Esto peca ya por la palabra edicto, no es un edicto, son avisos. Edictos son solamente aquellos que son ordenados por la justicia. Pero bueno, en mi irritación frente a estas cosas no puedo dejar de pasar ni siquiera esas imperfecciones. ¿De dónde sale esta obligación? La ley dice cuáles son los datos que hay que publicar. No pueden agregar más datos, nada más que por un capricho que tampoco tiene un fundamento real en el cual apoyarse. La resolución 5 deroga la resolución 8 del 16 y restablece la vigencia del texto de viejos artículos de la resolución 7 del 2005, en relación a la vinculación del objeto social y la adecuación del capital social al objeto. ¡Santo Dios! Esto clama al cielo. Esto es querer decir que estaba bien y que tenemos que volver a eso porque hay que controlarlo, de que el capital social, de antemano, un burócrata de una entidad administrativa diga si alcanza o es adecuado para cumplir tal o tal objeto, o más que cumplir, para desarrollar tal o cual objeto social. Señores, yo les pongo un ejemplo personal. En el año 1999 se constituyó la sociedad Grupo Financiero Galicia, objeto ser dueña de bancos y compañías de seguros, como sociedad holding. El capital social fue de 20.000 pesos de esa época. Hoy es la sociedad que cotiza
con más frecuencia e intensidad, la acción más cotizada de la bolsa. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Es cosa de ellos, no es cosa de que un inspector o el jefe de los inspectores diga, no, a mí me parece que no puede ser dueño de un banco si la constituye con 20.000 pesos de capital. Y así puede haber ejemplos hasta el infinito. La unidad, la unicidad del objeto. Acá llegó al colmo de decir que no puede haber objeto múltiple porque, y acá trató de corregir sus errores anteriores diciendo, bueno, pero en la ley de sociedades, todas las veces que se habla de objeto, se habla en singular, quiere decir que la sociedad implícitamente quiere un objeto único y no se admite el objeto plural. Haga otra sociedad, divida el patrimonio, pero después vienen las responsabilidades por insuficiencia del patrimonio de una sociedad. No nos dejan hacer lo que es razonable hacer. La resolución número 9 establece nuevas disposiciones relativas al capital social inicial de las sociedades por acciones simplificadas y dispone que va a controlar, ejerciendo un control de legalidad que no tiene otorgado por la ley, va a controlar una cantidad de puntos para ver si el estatuto de la SAS, en particular que se presente, los contiene o no los contiene, que no viole el artículo 13, que prevea reservas facultativas, que sea obligatorio emitir acciones con prima, que, que se prevea el voto acumulativo. Bueno, no las voy a leer todas porque son producto de querer destruir voluntariamente un tipo societario que a él personalmente no le gusta. No se puede ejercer el poder para imponer los caprichos personales, omnímodamente y sin consultar a la comunidad, ni a la que opera con este instrumento, ni sobre todo a los que son los usuarios del instrumento. Resolución General 17. Otorga un plazo máximo de 90 días para que las SAS constituidas con anterioridad curen o subsanen lo que él considera un defecto, y es que que haya una sola firma digital ratificando la firma no digital de los demás socios. 90 días para subsanarlo. ¿Y si no, qué? ¿Dónde quedan los principios del derecho administrativo? La confianza en el acto administrativo realizado, el derecho adquirido a existir como sociedad regularmente inscripta. La resolución general número 20 modifica una resolución anterior vinculada a los poderes que directores que tengan su domicilio en el exterior otorguen, y que solo pueden ser otorgados a administradores, a otros administradores que tengan domicilio en la República. La 22 establece mecanismos para la obtención de información y medidas conducentes. Esto ya es apoteótico. Pretende involucrar al registro de la propiedad para que informe qué sociedades por acciones simplificadas, constituidas en la Ciudad de Buenos Aires o en otras provincias, inscribieron derechos reales en el registro de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de controlar a ver si esas sociedades ejercen efectivamente una actividad empresaria, o si solamente son el receptáculo del derecho real del cual se trate. ¿Cómo puede pensarse en que este organismo administrativo, creado para una finalidad absolutamente distinta, se puede erigir en no solamente investigador, detectivesco, sino también en fiscal de qué es lo que es, a su criterio, una sociedad, en qué medida la falta de actividad determina su nulidad o la necesidad de disolverla o su inexistencia?
con qué derecho y con qué facultad se mete en cosas que conciernen a otras jurisdicciones, con qué facultad además le quiere imponer a los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, del Fuero Nacional, que investiguen cada uno de los casos para ver si efectivamente no corresponderá aplicar la inoponibilidad de la personalidad jurídica de oficio, sin responder a ningún interés particular, no como está concebida como instrumento para el ejercicio de un derecho, sino como un instrumento de la opresión del Estado a los particulares. Eso es lo que pretende esta resolución. Algunos quizá lo sepan, otros no, pero el mismo día que salió publicado esta resolución, la señora fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial le mandó un oficio a la Inspección de Justicia diciéndole o recordándole la división de los poderes y que no era un organismo administrativo para dar instrucción ninguna a ningún fiscal del fuero que ella preside. La resolución general número 23 establece el nuevo estatuto tipo. El nuevo estatuto tipo que, si se adopta, seguiremos con la posibilidad de una inscripción rápida en 24 horas. Este estatuto contiene todo lo que antes mencioné, que son cuestiones que no están en la ley de SAS y está discutido si son aplicables a la SAS y en qué forma son aplicables a la SAS, sobre todo las normas imperativas de los tipos sociales que pretende traer y aplicar por, no digo ya analogía, ni por subsidiariedad, sino por capricho y ideología personal. Y para coronar este postre y como frutilla, un tema que no es estrictamente societario, pero que lo toca, que es la resolución general número 25. Acá se pone a hacer algo que no se ha visto que se haya hecho nunca en la historia argentina, a reglamentar el Código Civil. El Código Civil, es cierto, el Código Civil y Comercial trae normas por las cuales los conjuntos inmobiliarios deben convertirse en un derecho real y dejar de lado las figuras que han utilizado hasta ahora. No establece un plazo. Bueno, nuestro iluminado Inspector General de Justicia ha dispuesto que hay un plazo de 180 días para cumplir con esta norma y si no, serán sancionados los administradores de las asociaciones civiles bajo forma de sociedad y cualquier otra figura que se haya utilizado para estos fines. ¿De dónde saca la competencia para dictar una norma de este tipo? Señores, esto es la contraposición entre los que de buena forma y respetando los principios legales, la república, la democracia, la representación popular, pretendemos que sea el progreso, el camino del progreso en materia societaria. Lo contrasto con el modo totalitario en que los organismos de la administración pública, en este caso la Inspección General de Justicia, pretenden imponer los criterios personales de quien está a su cabeza, sin debate, sin consideración. Nunca se avino el doctor Nissen, y lo nombro porque es público y notorio, a debatir con los miembros de la comisión redactora del proyecto de reformas ninguno de los temas. Simplemente dijo, esto es una porquería, lo rechazo, voy a hacer todo lo posible para que nunca salga. Y además voy a pedir ser nuevamente Inspector General de Justicia para boicotearlo y bombardearlo. Y lo mismo ha hecho con la ley de SAS. No se avino a discutir nada ni a entender nada. No importa que en Francia sea un éxito, no importa que en Colombia sea un éxito, que en Chile sea un éxito, que en la Argentina se constituyen de a miles y que sirven para un propósito específico, aunque pueden servir para cualquier actividad, para el mundo de los emprendedores, para el mundo tecnológico es un instrumento fundamental. No, se le ocurrió
imponer su criterio personal. Con esto voy a terminar y solamente quiero decir una cosa. Parezco peleado a muerte con el doctor Nissen y no es así. En lo personal tenemos muy buen trato, pero hemos disentido siempre, toda la vida hemos disentido en el enfoque que le damos a los poderes del Estado y a qué debe ser el derecho societario. Por una parte queremos los que sea un instrumento de progreso. Por la otra parte están los que quieren que se mantenga el statu quo así como está y en lo posible volver más atrás con más reglamentaciones y más trabas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manobil. Lamentablemente no se pueden escuchar los aplausos en esta aplicación. La verdad es que por los comentarios y por la sensación que yo personalmente he tenido de sus palabras, la sala estaría estallando en este momento. Algunos han encontrado la forma de poner los aplausitos en la pantalla, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Hay también una cantidad de comentarios y de preguntas que yo le voy a ir trasladando en la medida de mis limitaciones. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta de viva voz, le agradecería que sea pregunta, no un desarrollo de sus propias interpretaciones de la situación, pero pida la palabra con ahí la modalidad esa de levantar la mano, y si los veo acá en la pantalla, les doy la palabra. Por el momento me voy a la primera pregunta que hemos recibido, que es del doctor Bazán Prasías Colombres, que le pregunta si no cree que el nombramiento del actual inspector general, su doctrina, resoluciones que acaba de tratar, se encuentran en sintonía con el estado distópico que muestra el actual gobierno y que el COVID-19 ha agravado y aún justificado, así entre comillas. Honestamente, puedo coincidir con el comentario, pero me parece que el doctor Nissen pidió, me consta, pidió este cargo para imponer sus cosas con total independencia del resto del gobierno. Yo creo que si el resto del gobierno entendiera lo que está haciendo, le pondría un freno. Como se lo pusieron en un caso, que fue el de prácticamente impedir que se lleven los libros en forma electrónica, en forma computarizada, libros y otros papeles. Muchas gracias. Pregunta el doctor Luengo, ¿por qué es el retroceso en la admisión del permiso en la configuración de la estructura del estatuto social, cuando el resto del ordenamiento, como por ejemplo el Código Civil y Comercial, admitió el pacto sobre herencias futuras, cuando haya establecimiento o empresa o la planificación familiar, y sin embargo los organismos de Contralor y la Ley de Sociedades se niegan a permitir o a facilitar esa libertad en los estatutos? La respuesta es la de siempre. El código de fondo es la ley de fondo y es la que debe prevalecer. Y los criterios de los organismos administrativos de aplicación son criterios arbitrarios, y en este caso son contrarios a derecho. Y me toca un punto justamente que me toca de cerca, que es el segundo párrafo del artículo 1010. Lo digo públicamente porque alguien lo hizo público, si no me lo hubiera llevado a la tumba, pero eso es producto de un encuentro casual que tuve en un pasillo con la doctora Kemelmacher de Carlucci, a la cual le pregunté, cuando esto se estaba gestando el proyecto, si mantenían no, le dije, supongo que habrán derogado la prohibición de los pactos sobre herencia futura. Y me dijo, no, ¿por qué? Le digo, porque es el origen de la mayoría de los conflictos societarios. Me dijo, mandame unas líneas, y bueno, salió. Pero es inadmisible que no se admitan esos pactos en los estatutos. Para eso están, justamente, para eso lo legitimó el Código Civil y Comercial. Acá hay otra pregunta referida a la inflación. Si no considera que el impacto de la inflación sobre los importes legales o reglamentarios torna hasta inconstitucionales muchas de estas normas, como por ejemplo las que se refieren a reservas o resultados no asignados y otras, y distorsionan todo. Yo creo que es inconstitucional
que no exista o que no haya existido durante tantos años un ajuste por inflación. Y ahora nos tropezamos con que de pronto hay un ajuste de inflación que provoca los resultados más insólitos que no tienen que ver con la realidad. Es inconstitucional en muchos aspectos de valoración, pero no creo que sea inconstitucional en cuanto al capital mínimo o a la magnitud de las reservas a partir de las cuales se requiere una mayoría agravada. Eso en todo caso demuestra la necesidad de reformarlo, o de dejar de lado capitales mínimos, o capitales máximos, o mínimos a partir de los cuales ocurre tal o cual cosa. Sí. Pero la inflación es un mal con el que habíamos aprendido a convivir, que después la quisimos parar a la fuerza en la década del 90, y cuando estalló de nuevo nos quedamos sin los instrumentos. Es notorio que aún no se hayan establecido, salvo para casos muy extraordinarios, ¿no? Bueno, puede ser un boomerang también volver a establecerlos, indiscriminadamente por lo menos, ¿no? La pregunta del doctor Marcelo Gobi, si no es conveniente distinguir entre miembros del directorio y gestores o board member officers, para que los jueces penales y laborales dejen de considerar que los directores administran por el mismo hecho de ser directores, algo que no ocurre jamás en sociedades grandes. Bueno, esta es una pregunta mucho más profunda de lo que se puede contestar en 3 minutos, pero el régimen del directorio y luego lo que llamaríamos los chief officers de esto o de lo otro, los ejecutivos, en el lenguaje jurídico nuestro serían los gerentes societarios, que es típico del derecho anglosajón y es hasta cierto punto típico también de los países desarrollados del derecho continental, implicaría un cambio como el que se produjo en Alemania. En Alemania el poder representado por el directorio en nuestro país está en el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia nombra al directorio y el directorio es el que administra y establece el organigrama empresario y es responsable por lo que corresponde a las decisiones de la administración de los negocios. Esto es claramente una organización distinta a la de nuestra ley, pero quien tiene el poder tiene que ejercerlo en forma responsable. Si no lo ejerce, lamentablemente tiene que hacerse responsable de no haberlo ejercido. Este es el sistema de la ley. Modificar esto es un cambio estructural, que lo podemos dar o podemos no darlo en una reforma legislativa. Acá pregunta el doctor Martín Abdala, ¿cuál es, creo que está respondida, ¿no? Pero a lo mejor querés agregar algo más. ¿Cuál es tu opinión con relación a las facultades de la IGJ para controlar la relación entre el objeto, el capital y la actividad planificada por la sociedad? Absolutamente ninguna facultad. Y no solo ninguna facultad, sino que si la tuviera, tampoco la podría ejercer porque cada empresa o cada sociedad tiene derecho a guardar sus secretos. Y tener que demostrarle a un organismo administrativo cuál es mi plan de negocios para demostrar que el capital que le asigné es suficiente, es revelar el secreto más íntimo de cualquier empresa. Y eso sería inconstitucional. Pregunta el doctor Norte Sabino si podría referirse al régimen de las acciones de responsabilidad y a otras acciones previstas, y a las acciones propiamente dichas previstas en el proyecto. La innovación más importante que se hizo fue la de trasladar el sistema de las acciones de responsabilidad y toda la temática de la responsabilidad de los administradores a la parte general, como para que fuera aplicable a todos los tipos societarios. No hay grandes innovaciones en lo que hace al ejercicio de la acción por la sociedad, a la acción social ejercida individualmente, y
a la delimitación de la acción individual, que claramente hoy la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia lo sostiene así, pero tuvo embates, claramente se limita al daño que sufrió directamente en su patrimonio el accionista y no al indirecto que sufrió a través de su participación en la sociedad. Hay naturalmente algunas aclaraciones y pulimientos. Por empezar, la cuestión de... Hemos eliminado la palabra ilimitadamente del léxico de toda la ley, porque la responsabilidad o es mancomunada o es solidaria, y quien responde, responde siempre en forma ilimitada con todo su patrimonio. Eso está fuera, es sobreabundante. Pero además de todo, lo que se estableció siguiendo en esto al proyecto Anaya, Vergel, Echeverry, es que la responsabilidad es siempre individual. Es individual y es solidaria entre aquellos que han sido declarados responsables. Pero no hay una solidaridad por el solo hecho de pertenecer al cuerpo, que sería tanto o casi tanto como imponer una responsabilidad objetiva, que también nos encargamos de decir que no existe en esta materia. No existe responsabilidad objetiva cuando se habla de la responsabilidad de los administradores de la sociedad. Algunos autores dicen esto no puede ser porque hay obligaciones que son obligaciones de resultado. Vos tenés que hacer, si sos director, tenés que hacer los balances. Sí, los tengo que hacer, pero el incumplimiento no me genera una responsabilidad objetiva. Tendré que probar por qué no lo hice, si tengo una razón justificada, y responderé si causó un daño el hecho de no haberlo realizado. Pero no hay que confundir responsabilidad objetiva con obligaciones de resultado. No hay tal cosa en el régimen del Código Civil y Comercial, aunque haya algunas normas en este código que puedan llevar a dudar en cierto aspecto. Doctor, las preguntas siguen y tengo muchísimas. Yo tengo toda la noche para contestar. Bueno, entonces la audiencia sigue sostenida y no sé si voy a llegar a leer todas, pero vamos a tratar de ir agrupando algunas y seguir recorriéndolas. El doctor Legón pregunta si no le parece que una reforma de la ley de sociedades sin una simultánea modernización de la ley 22.315, y la primera de ellas insinúa que debería ser el pase a la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las facultades reglamentarias, que sin esa modernización nos dejaría siempre a merced del registrador de turno. ¿No? ¿Evaluaron algo de eso en el proyecto? Bueno, el doctor Legón, con quien he tenido intercambios de mails acerca de estas cosas, tiene muy buenas y revolucionarias ideas. Y sí, le doy la razón, pero creo que la reforma a la ley de sociedades como tal implica de por sí restringir las facultades del organismo de administración de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier lado. El traspaso es un tema institucional. El doctor Vanossi, que lo veo que está participando, cuando fue ministro de Justicia, intentó dar pasos en este sentido. Fracasó por la oposición cerrada de algunos funcionarios públicos y también judiciales, pero de todas maneras es algo que está más allá de la posibilidad nuestra, pero no postergaría de ninguna manera la reforma a la ley de fondo por el hecho de no poder reformar al mismo tiempo la ley de la orgánica de la inspección. Pero quiero agregar algo. Ya hoy está vigente la reforma introducida en la ley de sociedades por el Código Civil y Comercial, que es la modificación del artículo 6º de la ley de sociedades, que antes decía, me vi venir una pregunta sobre esto, que el juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales antes de inscribir.
y en su caso dispondrá la toma de razón. Este artículo fue eliminado, fue sustituido por otro tema, producto de la derogación del Código de Comercio. O sea, hoy no tienen un control de legalidad los registradores. El único control de legalidad que en el derecho vigente subsiste es el que le es otorgado específicamente en materia de sociedades anónimas, y no respecto de ningún otro tipo. Tal vez en esa misma línea está la pregunta del doctor Leonardo Fernández, si no le parece que la facultad de la IGJ de declarar la irregularidad e ineficacia administrativa de un acto societario es inconstitucional. Esa norma es inconstitucional. El origen de esa norma se los voy a contar porque me lo contó el autor. El origen fue mi distinguidísimo maestro y amigo, el doctor Enrique Saldívar, que formó parte de la comisión que redactó la primera ley orgánica de la IGJ. Y el razonamiento de él fue, bueno, tenemos que tener algún instrumento para rechazar aberraciones que nos traigan a inscribir. Y entonces creó esa fórmula que en manos de inescrupulosas es usada para la opresión. No te inscribo. No te inscribo, lo declaro irregular, ineficaz a los efectos administrativos. ¿Qué quiere decir ineficaz a los efectos administrativos? Es, no puedo declarar la nulidad, pero hago como si fuera nulo, sin que hubiera habido un juez que la declare. Es inconstitucional. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Fernández, a quien saludo especialmente porque es un talentoso jurista. Estoy pasando por alto la cantidad de saludos y felicitaciones que aparecen en el chat, pero después se los voy a pasar por mail para que los pueda disfrutar, porque son muchísimos y mucha gente que seguramente conocida. Pregunta el doctor Melchor Figueroa si usted cree que las normas imperativas son diferentes de las normas de orden público. Son absolutamente diferentes. Veamos, hay un género. El género son las normas imperativas. Entre las normas imperativas, o las normas, en presencia de una norma imperativa, tenemos que preguntarnos qué interés protege. Si el interés que protege es un interés público, genuinamente público, las normas de convivencia en comunidad, para decirlo de alguna manera genérica, entonces esa norma imperativa es de orden público, es inderogable de cualquier manera por los particulares. Y hay institutos que son de orden público. La mayoría de edad a los 18 años es un instituto de orden público. La legítima hereditaria es un instituto de orden público. El matrimonio monogámico es un instituto de orden público. Pero cuidado, que las consecuencias, cuando las consecuencias tocan un interés privado, ese interés privado permite disponer. Yo puedo renunciar a la herencia una vez que me fue diferida. Puedo, además de eso, puedo a los 18 años y un día ratificar todos los actos que realicé siendo menor de edad. Cuando desapareció el motivo de mi incapacidad, o capacidad restringida, como se llama ahora, puedo en pleno ejercicio de mis facultades ratificar todo lo que hice antes. ¿Por qué? Porque antes me protegía la norma imperativa. Y lo mismo ocurre en materia de sociedades. El quórum, las mayorías, son normas imperativas no en interés de la República Argentina, ni de la economía nacional, ni de nada que se le parezca. Son en interés de que, dejada de lado la regla de la modificación de un contrato por todas las partes que participaron de él, y sustituida por el principio mayoritario, la mayoría sea genuinamente mayoritaria. Pero es una norma que me protege. Yo puedo al día siguiente de la asamblea sin quórum decir, bueno, renuncio a impugnar esta asamblea. Nadie la puede declarar nula de oficio. Y así una cantidad de otras normas de las que hay varias imperativas. El voto acumulativo, nadie la puede derogar de antemano, pero al día siguiente de la asamblea en que no pude ejercerlo, puedo decir, está bien, no importa.
renuncio a ejercer. Eso quiere decir que no es de orden público. No sé si con esto fui suficientemente claro. En esto sigo, dicho sea de paso, la doctrina de Llambías, que se contrapuso a la de Guillermo Borda, que a mi juicio está totalmente equivocada, y en la cual se monta una cantidad de autores y de abogados que llegan tarde a la impugnación de una resolución asamblearia y entonces dicen, pero esto era de orden público, y entonces no se aplica. Claro, no se aplica el plazo de caducidad de los 3 meses del artículo 251 cuando la nulidad es de orden público, pero eso sería el caso en que se trate de nulidad, de violación del orden público por el contenido, como si la Asamblea dispusiera, por 6 meses nos vamos a dedicar a asesinatos por encargo. Eso es nulo, de nulidad absoluta e insubsanable, no hay nada que lo pueda bendecir ni paliar por el transcurso del tiempo. Muy bien. Sí, quedó muy claro. Pregunta el doctor Butler si se puede decir que el retroceso en el derecho societario responde, en definitiva, a un cambio en sus fines y valores como consecuencia de una conmoción o crisis de libertad. Se llama de libertad entendida como autonomía de voluntad. O bien esto puede ser visto como una crisis de certeza y seguridad jurídica. Es una pregunta muy profunda. Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el retroceso no es un retroceso que tenga que darse como consecuencia de lo que ocurre en la sociedad. Hay una tendencia, la Argentina no es un país aislado del mundo, aunque algunos quieran, aunque algunos no lean derecho comparado ni les importe lo que pase afuera. La Argentina es un país que está dentro del mundo y en el mundo el proceso es confluyente de 2 tendencias que se oponen. En materia contractual, que es el prototipo del ámbito de la libertad, existe una corriente justificada de reducción del ámbito de la libertad. ¿Por qué? Porque se protegen ciertos intereses que requieren protección. Léase protección del consumidor, léase también la protección contra los monopolios y las maniobras monopólicas. Bueno, es todo un conjunto de normas que son necesarias para restringir la libertad contractual. Pero hay otros ámbitos en los cuales está creciendo, y el más notable es el derecho de familia. En el derecho de familia hay cada vez más ámbito propicio para la libertad de las partes a predisponer las cosas como mejor les parezca. Es una constante histórica, no da ahora para demostrarlo. Y en materia societaria ocurre lo mismo. Las reformas societarias en el mundo son progresistas en el sentido de mayor autonomía, de terminar con restricciones que no tienen sentido. La seguridad jurídica es importante, pero era mucho más importante en una época de mucho menor cultura jurídica y cultura en general, y donde no había tampoco acceso a la información como en la era de la información que estamos viviendo, que lo que hace falta ahora. Hoy es mucho más fácil saber lo que ocurre, por lo tanto la libertad no está en contraposición con la certeza y con la seguridad jurídica. Yo creo que el retroceso argentino en materia societaria es una pandemia nacional. Es una pandemia nacional que no confía en el ciudadano, que no confía en la gente. Y parte de la errada tesitura, me referí antes, de que todos somos delincuentes presuntos, defraudadores presuntos, hasta que demostremos lo contrario. No me dejan hacer, no sea cosa que cometa alguna ilicitud o cometa algún abuso. La solución siempre está en la fórmula que nos gusta a algunos de nosotros y la usa mucho mi colega de Córdoba, el doctor Efraín Hugo Richard: libertad con responsabilidad.
la responsabilidad debe ser ejercida, debe ser impuesta en todos los órdenes de la vida. Y esto es un problema de funcionamiento de la justicia, si no es eficaz en ese sentido. Muchísimas gracias. Disculpame, pero no puedo evitar hacer también un comentario respecto de que la libertad también en el ejercicio profesional creemos que es la tónica del progreso, y que si en la Edad Media era necesario y conveniente agremiar a las profesiones para enfrentar al poder del soberano, creemos, y por eso estamos en Bloque Constitucional trabajando por ello, que la libertad profesional también es la clave para generar mayor riqueza, mejores servicios, mejor justicia. Pero discúlpame porque no pude evitar pasar este aviso. Bueno, adelante. Y paso a la pregunta de la doctora Laura Buraglia, que menciona, ya se mete en un tema bastante interesante, que visto el enfoque agresivo de la IGJ frente a los inversionistas que buscan constituir una sociedad y las dificultades que por costos y tiempos van encontrando en la ciudad de Buenos Aires, sería interesante que otras provincias adoptaran un enfoque más amigable. Y entonces la pregunta es si considera usted que esto sería una alternativa viable para un derecho societario más moderno, eventualmente limitar el alcance de la actual administración de la IGJ. ¿Y qué ventajas y desventajas podría tener este sistema? Por supuesto que hay provincias que son mucho más amigables. Por ahora ninguna de las provincias que yo sepa adhirió a ninguna de estas últimas 20 o 25 resoluciones de la IGJ, de manera que es muy probable que algunas provincias, alguna como Mendoza, que se caracteriza por no haber seguido las pautas de la Inspección de Buenos Aires, van a convertirse en la Delaware de la Argentina, por decirlo de alguna manera descriptiva. Pero si no se le pone un freno a la Inspección de Justicia, ya hemos visto la resolución por la cual pretende juzgar a las sociedades por acciones simplificadas constituidas en las provincias si tienen algún inmueble en la Ciudad de Buenos Aires o algún derecho real inscrito. O sea, el problema es mucho más serio que simplemente decir, bueno, me traslado formalmente a otra provincia, que lo puedo hacer, por supuesto, y es lícito, si tengo algún vínculo real con la Ciudad de Buenos Aires, porque con este criterio de la Inspección de Justicia van a perseguir aún al que esté constituido en la Patagonia o en Jujuy. Aclara la doctora Lenkova que el proyecto del cual nos estuvo ilustrando tiene un estado parlamentario. Bueno, es muy importante, la doctora Liuba Lenkova fue la secretaria de la comisión, y viene muy bien esa aclaración y se lo agradezco. Y además, no solo fue secretaria, sino que colaboró en muchísimas cosas y dio su opinión, fue partícipe de esa aventura. Y Mariana Gusian menciona que queda claro que el tema de las garantías exigidas a los representantes legales en el artículo 123 le parece un disparate, lo hemos escuchado. Pregunta si tiene pensado o está participando de alguna forma en accionar sobre este punto, como lo acaba de hacer en esa acción de amparo sobre el tema de las SAS, que tanta difusión tuvo en las últimas 24 horas. No entendí del todo la pregunta. No, la pregunta era si el régimen de las garantías de los representantes legales ameritaba hacer una acción. A la SAS. Tampoco es aplicable a la SAS, me parece a mí, en una recta interpretación del mecanismo de remisiones que tiene la ley de SAS. Entonces la doctora Mariana Leguiza, si considera que una vez terminada esta pandemia, cuarentena, la IGJ se mostrará más restrictiva y quizás establecerá aún más requisitos para la celebración en las reuniones a distancia de directorios y asambleas que se quieran celebrar voluntariamente de esta forma, aún pudiendo, como queda demostrado estos días, que se pueden celebrar en forma no presencial con mucho éxito.
Por suerte, en mi vida nunca fui parte de la administración pública. No sé. La respuesta es no sé. Puede ser que sí, que diga, bueno, fueron medidas excepcionales y ni bien un gato pueda salir a la calle, nos digan, no, vuelvan a reunirse y avísennos cuándo, que vamos a ir, vamos a mandar inspectores, no lo sé. La cuestión de las reuniones a distancia debe trascender la cuestión de la pandemia y ya era una cuestión que estaba en la carpeta desde hace varios años. La IGJ admitía que los contratos y estatutos lo establecieran y por supuesto en el proyecto de reformas a la ley estaba previsto. Pero cuál va a ser la actitud no lo sé. A lo mejor para vengarse de discursos como el mío de hoy se vuelven más malos. Sigo salteando avisos y felicitaciones de todo tipo y paso a la pregunta de la doctora Fernanda García, que le pregunta si considera que para minimizar el poder del inspector general podemos eliminar los conceptos doctrinarios y jurisprudenciales de que el derecho societario tiene contenido de orden público. Para usted, ¿llegaremos a ese punto de primacía de la autonomía de la voluntad en materia societaria alguna vez? Lo de si hay o no hay un orden público societario es una discusión académica. Yo personalmente creo que no hay tal cosa como decir un orden público societario. Lo que hay son una o dos normas que a lo mejor podríamos decir, bueno, acá está involucrado el orden público. Y hasta por ahí nomás, hay que ver. Por ejemplo, las normas sobre sociedades constituidas en el extranjero. El artículo 124, uno podría decir, bueno, realmente esta es una norma que hace a la soberanía del Estado argentino, pero bueno, no sé. Hace si se la quiere hacer, porque a mí me parece que es una norma totalmente inconveniente. Y lo dije desde mucho tiempo antes de que ni se hiciera uso de esa norma para perseguir a las sociedades constituidas en el extranjero. Acá tengo una pregunta del doctor Butler sobre el régimen de las SGR, las Sociedades de Garantías Recíprocas, y su peculiar diseño jurídico. Si, ¿qué opinión le merece la erupción de esta figura? Si bien ya tiene unos años. Yo diría que mi opinión, sin haber practicado nunca con esa figura, mi opinión es favorable, porque creo que ha sido útil para movilizar crédito donde era difícil movilizarlo de otro modo. La estructura es una estructura ingeniosa y tiene probablemente facetas que podrían ser mejoradas, pero en general creo que ha sido positiva. Acá hay una pregunta sobre si tuvieron en el proyecto en cuenta o alguna regulación específica sobre las sociedades anónimas cerradas o sociedades de familia. Lo discutimos largamente, pero la verdad es que llegamos a la conclusión de que las normas de la sociedad cerrada son las normas que están en la ley de sociedades. Modificadas como propusimos, se acercan un poco a un sistema más flexible, más dinámico. Y las sociedades que cotizan acciones particularmente, tienen una cantidad de normas adicionales en la ley de mercado de capitales que las distinguen porque allí hay otros intereses en juego, fundamentalmente la protección del público inversor. Y donde el acceso a la información tiene que ser mucho más fluido y más garantizada su perfección que en las sociedades cerradas. Pero la verdad es que lo más importante que hicimos en pro de las sociedades de familia es, como dije antes, facilitar el régimen de la SRL, para que de una vez por todas, para las sociedades cerradas o de familia, se use la SRL y no la sociedad anónima, que es un tipo pensado para otra cosa. Ahora, modificar la cultura o la convicción de que uno se siente más importante por ser presidente de una sociedad anónima que por ser gerente de una SRL, eso es
algo que solamente el tiempo logrará, no una reforma legislativa. Bueno, la verdad que no puedo sino agradecer la enorme persistencia de la audiencia, bueno, y además del orador, ¿no? Pero que siguen al pie haciendo preguntas. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas, si le parece, y vamos cerrando porque estamos bastante excedidos del tiempo. Acá pregunta el doctor Connie Echard si, existiendo el régimen de las SAS, ¿por qué correspondería o convendría que alguien eligiera algún tipo de la ley de sociedades, que siento que todos son más rígidos y tienen mayor imperatividad y no presentan las ventajas evidentes que brinda la SAS? Bueno, en primer lugar, esto es una opinión personal. Yo creo que personas bien asesoradas, digamos, por un profesional que conozca las diferencias entre un tipo y otro, les puede aconsejar que usen uno de los tipos más estructurados con las rigideces que tienen, porque eventualmente para su caso particular puede ser más útil ese tipo que un tipo en el cual a lo mejor hay incertidumbres, por lo menos todavía incertidumbres sobre cómo se van a interpretar ciertas cosas por la jurisprudencia en caso de un conflicto. Por otro lado, una gran empresa que puede usar, por supuesto, el tipo de la sociedad por acciones simplificadas, probablemente se sienta más cómoda en una estructura que le permita una operatoria más formal para atraer inversores, para atraer capitales más importantes, y prefiera seguir manejándose de ese modo. Por otra parte, también quiero señalar que si alguna empresa se funda y una sociedad se constituye pensando en que más tarde o más temprano va a ir a la bolsa, por más que teóricamente una sociedad por acciones simplificadas podría hacerlo, en la práctica es incompatible un estatuto complejo con muchas atipicidades difíciles de entender, que requieren realmente un estudio grande. Bienvenido el pacto, pero con la cotización en el mercado. Con la cotización en el mercado, cuando hay disparidades entre distintas clases de acciones, cuando hay prestaciones accesorias, cuando hay desvíos de muchos tipos. Entonces, se justifica constituir una sociedad típica de la ley. Bueno, muchísimas gracias. Tengo una del doctor Diego Lacoste, que no sé si... Es peligrosísimo. Por su profundidad tal vez ameritaría toda una nueva charla o tal vez un curso, pero será paso. Dice que si pensando en el progreso del derecho societario, usted considera que podría ser útil para la economía profundizar y modernizar el derecho cooperativo, adaptándolo a estándares internacionales y orientando hacia allí a los emprendedores y empresarios pymes. Respuesta. Esto es política. Pero en lo personal, soy un gran favorecedor de las cooperativas. La cooperativa es un instrumento de progreso que como instrumento se quedó atrás legislativamente. Es otro instrumento que debería flexibilizarse, modernizarse y permitir su uso de un modo diferente que el movimiento cooperativo de mediados del siglo XIX, con reglas rígidas, las reglas de oro, etc. Estoy totalmente de acuerdo que podría ser un muy buen instrumento para favorecer cierta forma de actividad productiva, grande o pequeña. Tenía miedo de que la pregunta fuera más complicada conociendo al autor de la pregunta. Acá terminamos con 2 preguntas que se hace a la audiencia y prácticamente que se responden entre sí. Porque pregunta la doctora Constanza Casino, ¿cómo frenamos este retroceso en la IGJ? Pero al mismo tiempo se pregunta Daniel Reibnick si podría ser útil para eso
aplicar algo de sus conocimientos, tal vez mucho de la audiencia no lo sabe, pero el doctor Manóvil es un especialista también en derecho nuclear, si de esa rama del derecho se pueden obtener elementos para solucionar el problema de la IGJ. Que no sea una bomba atómica. No, la verdad es que la rama del derecho nuclear, que sí, efectivamente ha sido un hobby durante buena parte de mi vida, y lo sigue siendo, el derecho nuclear es de una naturaleza y tiene razones de ser totalmente distintas. Muchas son de derecho público y otras son de responsabilidad civil para casos de catástrofe como los que pueden ocurrir en esas circunstancias. Así que el tema general que yo diría es ¿qué defensa tiene el ciudadano contra estoy por decir abusos, no quiero ser despectivo, pero contra los excesos de un organismo de la administración pública que son tan masivos que no permiten una reacción pausada y son tan importantes y tan invasivos como los que estamos viviendo. Otros organismos probablemente tengan el mismo tipo de hiperactividad y de hiperinvasión de los particulares o de las sociedades o de las empresas. En algunos casos quizá tal vez sea justificado. El Banco Central, bueno, tiene que regular la actividad financiera y está en juego el ahorro público, pero ¿qué remedio tiene el ciudadano para enfrentarlo? Bueno, se mencionó por aquí que se inició una acción de amparo. Espero que tenga un curso rápido y que se debata rápidamente, y vamos a ver qué dice la inspección contra ese recurso de amparo, contra todas estas resoluciones, y que se le pueda poner un coto y que además sirva de lección para que otros organismos no hagan lo mismo, en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier provincia, a nivel nacional, provincial o municipal. Yo ahí agrego un pequeño detalle que excede o va más allá del tema ideológico del doctor Nissen, pero nosotros hace tiempo estamos viendo que en la Inspección de Justicia el crecimiento de la burocracia y los costos son enormes, y la interpretación que se puede hacer es que ahí se dan la mano 3 corporaciones obligatorias como son el Colegio Público de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y el Colegio de Escribanos, que los 3 comen de la burocracia, las legalizaciones, y además el ente cooperador de la ley que para publicar los mal llamados edictos también les agrega un costo desopilante para las pymes. Pero bueno, ese es el resultado, a nuestro juicio, de la acción de los consejos y colegios profesionales corporativos que tienen un poder, cierto poder regulatorio, recaudador, así manu militari, y generan este tipo de barreras. A veces barreras a la justicia, a veces barreras a la seguridad jurídica, como es la barrera a la registración de los contratos sociales. Si me permitís una palabra sobre eso, yo prefiero el gasto de una certificación de un abogado o de un escribano sobre la legalidad del acto que se va a inscribir, asumiendo la responsabilidad profesional de lo que dice, que el burócrata que se puede oponer porque se le da la gana. Es un costo que prefiero pagarlo de esa manera. Es un tema que va mucho más allá. Lo que sí me molesta, pero también es una queja mundial, no es una queja solo nacional, es el poder de los organismos que agrupan a los contadores públicos porque imponen normas regulatorias, entre comillas, que son absolutamente contrarias a la ley de fondo, en muchos aspectos. No les niego su ciencia, no les niego, pero quieren acomodar el sistema legal a lo que a ellos les parece que les conviene científicamente, entre comillas o no comillas. Es un exceso que también viola la Constitución Nacional. Me salió un cartelito acá, si me perdonás,
diciendo que la doctora Strata, que es de un organismo de la provincia de Santa Fe, quería hacer una aclaración. Si tenés tiempo de darle esa posibilidad, puede ser interesante. Doctora, si está ahí, usted puede activarse su propio micrófono. Acá estoy levantando la mano. Ah, ahí está, no te veía la mano levantada, pero ahí está. Sí, yo soy María Victoria Strata y en este momento estoy a cargo de la Inspección de Personas Jurídicas en la provincia de Santa Fe. Bueno, por supuesto agradecer y felicitar la exposición y todas las participaciones, y quería comentar que en la provincia de Santa Fe no adoptamos ni tenemos previsto adoptar resoluciones en sentido concordante a las que se están adoptando en la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que hemos dispuesto, porque inclusive hay jurisprudencia provincial que lo dice, son las presentaciones anuales de las sociedades por acciones simplificadas, porque se las considera dentro del género de las sociedades por acciones. Esto fue hace muy poco y eso es todo, simplemente para conformar los legajos, pero no tenemos resoluciones que reglamenten en mayor medida la ley, y creemos que no compartimos los criterios de la Inspección General de Justicia, porque creemos que avanza claramente sobre la ley. Bueno, me alegra mucho, doctora Strata, oír eso, y aprovecho para saludarla. Hemos sido contrarios en un pleito hace un tiempo. Así es. Además soy amigo de la hermana que vive acá en Buenos Aires, y me alegra mucho por la provincia de Santa Fe que sea un criterio sano. Más allá de las presentaciones de balances anuales, francamente no son un drama. Hace al orden. Si los tienen que presentar a la IGJ, presentarlos al registro público no es una tarea demasiado onerosa ni gravosa. No, los tenemos como fuente de información, porque consideramos la inspección nuestra no solo con el aspecto de fiscalización, sino el de archivo, a fin de que pueda servir para planificación económica, archivo de información para el Estado, no para los particulares, no que los particulares puedan verlos, pero sí que pueda haber planificación económica, digamos, información que pueda servir al propio Estado para políticas públicas y demás, esa es la idea. Bueno, un tema para debatir también, pero... Sí. Bueno, doctor Manobel, nada, infinitamente agradecido, la verdad que la generosidad de su exposición, su tiempo, todo, infinitamente agradecido, nos deja pensando y con muchas ganas de batallar por la libertad. Agradecido soy yo, a todos ustedes, los organizadores, y a los participantes en tan gran cantidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado.